En Venezuela, la variable política es lo más importante que hay que tomar en cuenta en el año 2025, porque lo que acontezca desde el punto de vista político va a influenciar la economía. Vamos a hacer como un histórico de lo que ha acontecido en el año 2024 con respecto a la economía venezolana. Entonces, aquí tenemos que indudablemente el desarrollo económico en el año 2025, lo exógeno depende de la decisión del nuevo gobierno de Donald Trump en relación a la eliminación o no de las licencias de Chevron y otras empresas extranjeras, como de India, Italia, España, entre otras. Esto podría reducir el crecimiento económico del país proyectado. Entonces, este es un elemento que no depende de Venezuela, sino que es exógeno, pero que indudablemente la relación entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos es una relación de cuerpo-espín necesaria para ambos países. Explico por qué. Primero, por el problema migratorio que existe entre Venezuela y los Estados Unidos. Y segundo, por la variable más importante, que es la variable petrolera. No nos olvidemos que Venezuela, a través de la licencia de Chevron, exporta alrededor de 200.000 barriles diarios. Esto significa, mucha gente dice, bueno, pero 200.000 barriles diarios no es nada comparado como se hacía en anteriores oportunidades. Pero el problema es que los Estados Unidos tienen un hueco negro en cuanto a déficit de producción. Es decir, la producción que tienen los Estados Unidos es apenas, cuando digo apenas no estoy diciendo es que sea, es la mayor, pero son 13 millones de barriles diarios y una producción y necesita consumir alrededor de 20 millones de barriles diarios. Esos 200.000 barriles son importantes precisamente para la economía y para el desarrollo que se utiliza los Estados Unidos con respecto al petróleo. No nos olvidemos que el petróleo venezolano es un crudo pesado necesario en muchas refinerías de los Estados Unidos, especialmente en la refinería de Citgo o en las refinerías de Citgo que están distribuidas alrededor de las bombas que utilizan en toda la geografía estadounidense. Entonces, este es un tema muy importante que tiene que tomarse en cuenta en este momento. También los sectores económicos más importantes del país en la actualidad son los alimentos, salud, productos médicos, en este caso en el área de salud, los productos médicos. Es importante este tema de salud, que últimamente ha agarrado mucha importancia por lo que aconteció o que lo que está aconteciendo en los Estados Unidos con el tema de los seguros privados de salud allá en los Estados Unidos. Un tema interesante que hay que realmente ponerle de la vista para poder darnos cuenta de la situación mundial que hay con respecto al tema de la salud privada. Los servicios profesionales estarían en el tercer lugar, el comercio estaría en el cuarto lugar y los modos de pago, un sector que viene creciendo de una manera permanente, precisamente por el desarrollo que está teniendo lo que es el mercado cripto, el blockchain, todo ese tipo de cosas que van a determinar una masificación enorme precisamente del comercio digital internacional, representando en este caso estos 5 renglones más del 80% de la economía en este momento, ya que los mayores consumos del venezolano medio son alimentación, salud y artículos para las personas en relación a su higiene personal y otros usos. Ahora bien, hay otros sectores que son importantes tomar en cuenta en relación al año 2025, como telecomunicaciones y tecnología. Esta información que estoy dando es una información que he recogido de distintas fuentes que hacen estudios permanentes de esto y van dando como especie de una información que es adecuada para que el ciudadano común la tome en cuenta. Se proyecta en este año un crecimiento económico
que está alrededor de un 5 a un 10%. Algunos estiman un 5 como máximo y otros hablan de un 10%. No nos olvidemos que el tema de la información es un tema que muchas veces está sujeta a la especulación. Y por el hecho de que indudablemente una de las cosas que hacen que estén sujetas a la especulación es que no existe estadísticas. Y en el caso venezolano esto es notorio. Sería pertinente que se desarrollaran esquemas de estadística, la fuente de datos, que es lo que determina de alguna manera precisamente aquella información de indicadores necesarios para poder predecir o poder pronosticar la relación económica de un país. El hecho de que este crecimiento esté alrededor del 5 o incluso hasta el 10% no va a afectar en el bienestar a la gran mayoría de los venezolanos, ya que se requiere un salario mínimo adecuado. Vamos a hacer un estudio sobre cuál sería el salario mínimo adecuado que debería de tener el venezolano en el año 2025, tomando en cuenta una serie de variables, como la del presupuesto, un análisis macroeconómico y otros fenómenos que son importantes para poder determinar, como la canasta básica, el hecho de que la familia venezolana tenga una vida digna y útil y además sienta que la economía, a pesar de que crezca, está siendo en beneplácito para todos los venezolanos.